Hoy vamos a ver este producto que nos llegó hace un tiempo atrás y que es bien especial. Es la famosa lanza de Odín. Vamos a ver de dónde viene, según la mitología nórdica, cuáles eran sus poderes y por qué Odín la tenía. Bienvenidos a otra cosa curiosa. Empecemos. Como les contaba, hoy vamos a ver esta famosa lanza preciosa, miren, toda dorada, espectacular. A mí no me gustan estas puntitas de acá porque me se las entierra y son bastante, no filosas, pero realmente se sienten que tienen una punta bastante que te podría enterrar fácilmente aplicando un poco de fuerza. Acá también tiene su filo y lamentablemente tiene esto que es de llavero. Yo no sé si esto lo podrías colgar, ¿no? Y realmente soportaría el peso de la lanza durante determinado tiempo. Yo creo que en un corto tiempo esto se cortaría y la perdería. Así es, incluso podría causar daño a alguien sin que la cuelguen a curva. Bueno, como les contaba, esta es la lanza de el padre de todo, como dicen los nórdicos, Odín, que es el dios principal de la mitología nórdica. Su nombre es Gungnir y es una lanza que significa poder, control y dominio del reino de los nórdicos. O sea, fue forjada para Odín por los enanos. Recuerden que en la mitología nórdica los mejores armas, las mejores cosas, las más espectaculares, los nórdicos creían que habían sido forjadas por enanos, que eran los mejores guerreros que había para su mundo. Por eso cuando los europeos se enfrentaron los nórdicos a los europeos y vieron que tenían estas armas brillantes, estas armaduras brillantes, todo esto, los nórdicos pensaban de que habían sido muchas veces fabricadas por enanos. Entonces se las querían llevar y eran muy cotizadas. Ahora, depende de dónde se enfrenten, porque en España no les fue muy bien, digamos. Bueno, como les contaba, esta lanza fue forjada por los enanos. Fue forjada por los hijos de Ivaldi, que es un grupo de enanos, que fue hecha especialmente para Odín, el dios de los nórdicos, el padre de todo, el dios principal, y es el papá también de Thor, por ejemplo, y de Loki. Esto simbolizaba para los nórdicos el poder y la autoridad de Odín. ¿Y por qué? ¿Y por qué una lanza? Porque para los nórdicos Odín significaba guerra, pelea, conflicto. Entonces, como significaba eso, una lanza lo representaba mejor. Si uno ve a Thor, Thor tiene un martillo. O sea, depende de dónde uno vea la mitología, porque algunas veces se representa con un martillo, otras veces con un hacha, y creo que otras veces hay otro elemento más, creo que es un hacha doble, algo así. Pero que significa también la guerra, porque Thor era un guerrero. Ahora, como vemos, es una lanza dorada que significa el poder que él tiene. ¿Qué característica tenía esta lanza? Bueno, esta lanza era muy poderosa y se dice, según la mitología, que nunca fallaba su blanco cuando era la lanza atacaba. Tal vez sea lanzándola o directamente enterrándola, pero nunca fallaba. Ahora, Gungnir aparece siempre en la mitología nórdica, aparece en dibujos, libros o en historias. Así que es una lanza bien conocida en la época de la vida nórdica. Hay que recordar que esto no se conocía en Europa, o sea, en los países nórdicos sí, pero no en el resto de Europa, porque el resto de Europa no tenía esta mitología. El resto de Europa descendía de la mitología de los diferentes, dioses locales que había en algún momento, o simplemente de la mitología que había traído los romanos, que conquistaron todos estos países, y los romanos la heredan de Grecia. Por tanto, no se conocía este tipo de elementos. Incluso si uno ve los dioses griegos, más bien controlaban los elementos. O sea, tenían, por ejemplo, Zeus controlaba el rayo, Poseidón controlaba las aguas, ese tipo de cosas. O sea, controlaban elementos, aunque uno ve que Thor también controla elementos. Bueno, Gungnir también significaba algo, significaba balance.
¿Qué significa eso? Que da un balance a la vida, a todo. Como vemos acá, Thor, o sea, no Thor, Odín era el padre de todo, por tanto era el que balanceaba los poderes, era el que controlaba todo. Como vemos, incluso se aparece en las películas de Marvel, Thor es una persona que le gusta la pelea, pelear, no controlar, sino que ganar. Entonces Thor le controlaba o sea, Odín controlaba a Thor para que de esa forma no fuera tan prepotente, tan impulsivo en su modo de ser. Así él podía en cierto modo buscar un equilibrio. Entonces buscaba un equilibrio en los diferentes lugares y también en el mundo donde ellos vivían con las valquirias, con todo, él era el elemento central, era el que controlaba todo y así no se peleaban entre ellos, que era algo común en los países nórdicos. O sea, pelearse entre ellos era algo bastante común. No solamente Odín ocupaba esta lanza para la guerra, también para proteger a sus aliados. Hay que recordar que los dioses nórdicos tenían aliados y por tanto eso hacía que él también pudiera proteger a esos aliados que tanto necesitaba, como los enanos, por ejemplo. Los enanos eran parte de sus aliados. Y de esa forma él podía protegerlos. También la lanza, como le he contado, lo que hace es que uno puede decir, pero ¿cómo va a tener tantas cosas la lanza? Bueno, es que la lanza fue evolucionando a lo largo del tiempo. Recordar que la mitología nórdica estuvo durante siglos, entonces fue evolucionando los conocimientos y hay que recordar, bueno, Thor, Odín son dioses falsos directamente, son dioses inventados, pero fueron evolucionando según los cuentos, según de dónde venía la historia, porque una historia que se contaba en Suecia no era la misma que se contaba en Dinamarca o en Noruega. Entonces, por eso fue evolucionando, o directamente en Rusia, que en Rusia también había nórdicos, o en Normandía. Recuerda que en Normandía también había nórdicos y tenían ciertos conocimientos, que ellos eran cristianos, eran católicos, también tenían también descendía parte de este conocimiento que ellos tenían. Entonces también era otro conocimiento que se iba mezclando. Entonces por eso la historia de esta lanza, la historia de Odín, es tan rica en sí. Por la cantidad de versiones que hay, uno puede ir tomando. Ahora, ¿cuál es lo malo de eso? Claro, que uno se va confundiendo en lo que hay. Ahora, también la lanza representaba el control del cosmos. Como Odín era un dios, controlaba el cosmos, controlaba todo. Entonces de esa forma él podía con esta lanza controlarlo. O sea, como ven, es un dios, si es que lo vemos teológicamente, un dios bastante limitado. ¿Por qué? Porque para controlar el cosmos necesita la lanza. Igual que Thor, para controlar cierto elemento necesita el martillo o el hacha. O sea, no es un dios puramente, como diríamos, un dios todopoderoso. Entonces eso ven que es un dios limitado. Lo mismo pasaba con Zeus, lo mismo pasaba con todos los dioses griegos. Recuerden que los dioses griegos tenían una característica: ellos envidiaban a los hombres. ¿Por qué envidiaban al ser humano más que a los hombres? Que lo que hace es que en los libros aparece hombre, por eso lo dije. Pero ellos envidiaban a los seres humanos porque los seres humanos vivían con pasión su vida, porque su vida estaba limitada, o sea, su vida se iba a acabar y ellos se iban a morir. Entonces la vivían con tanta pasión, que los dioses envidiaban esa vida, envidiaban tener esa posibilidad de tener tanta pasión, porque sabían que si iban a una guerra iban a morir, entonces la vivían al máximo. Y eso a ellos le enojaba mucho, entonces por eso envidiaban mucho a los hombres, a los seres humanos. Y de esa forma uno podemos ver algo parecido en los dioses nórdicos, aunque los dioses nórdicos más bien es para las peleas y las batallas. Ahora, hay otro punto. Odín también controlaba a las valquirias, que las valquirias eran las que llevaban las armas de los guerreros al Valhalla. Y en el Valhalla tenían la obligación, estas guerreras, de satisfacer todas las necesidades de todo tipo de los guerreros que iban y que llegaban al Valhalla. Así que tenemos también eso, que Odín controlaba eso por medio de esta lanza. O sea, su lanza significa el poder, como con Thor el martillo o la hacha significa el poder. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Como siempre, no se olviden dejar su like, suscribirse y esperamos traer más de este tipo de elementos. Ya hemos traído el martillo y el hacha de Thor, ahora nos tocó la lanza de Odín. Vamos a tratar de traer más cosas de esta interesante cultura que es la nórdica. Así que eso, chao.